Dice San Juan capítulo 4, versículo desde el 20, vamos a leer hasta el 24. Una conversación, ¿verdad?, que se dio entre Jesús y la samaritana, la mujer samaritana. Dice el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Me perdí. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es necesario? ¿No? Que los que le buscan al Padre en espíritu y en verdad le adoren. ¿Amén? Acá había una conversación, ¿verdad?, entre el Señor Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Y el tema que Jesús quería abordar con esta mujer era sobre la adoración, ¿verdad? Contestó el Señor algunas cuestiones que le preguntó la mujer, pero más allá de eso, el Señor en contestarle a la mujer nos dejó información a nosotros acerca de lo que es la adoración, ¿no? Información, ¿por qué? Porque ahora podemos ir a la Biblia y ver esto, podemos leer lo que decía nuestra hermana también, ¿no? Y ver la información que el Señor nos dejó para crecer y ampliar más, cada vez más, lo que es la adoración para nosotros, ¿no? Lo que es la adoración al Señor. Amén. Porque yo escribí acá que este pasaje también nos advierte que a veces podemos estar creyendo que estamos adorando a Dios, podemos estar haciendo otra cosa, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón? Ellos habían ofrecido un fuego extraño, dice. Ellos eran encargados de oficiar, ¿no?, el servicio, pero no estaban santificados. A veces uno puede creer que adorar es eso, ¿no?, lo que decía al principio. Por ahí usted me puede ayudar también y preguntarle al hermano que está al lado: ¿qué es adoración? ¿Qué es adorar a Dios para vos? Quizás alguno puede decir: sí, adorar es cantar. Adorar es... sí. Puede decir tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿No? Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Decía el Señor. Ahora, ¿cómo ir encontrando lo que es adoración? ¿Cómo es ir encontrando para mí lo que es adorar a Dios? Adorar es la actividad más noble e importante que el ser humano puede realizar. ¿Se anima a decirle a la persona que está a su lado:
Adorar es la actividad más noble, más importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso, ¿sí? Fuimos creados para eso, y cuando el hombre pecó, ¿sí? En el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Su relación con Dios se rompió. La relación con el Señor se rompió. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para recomponer, ¿no? Y para dar acceso a los verdaderos adoradores. De eso le hablaba el Señor Jesús a esta mujer samaritana. Ustedes no saben lo que adoran, pero necesitan hacerlo. Necesitan necesitan ser verdaderos adoradores a través de la sangre del Cordero de Dios. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a esta mujer. Eso es lo que le trataba de dar a entender. El Padre, tales adoradores, busca que le adoren, ¿no? Es tan importante el tema adoración para un hijo de Dios que, ¿saben que adoración, ¿no? Que adorar va a ser nuestra actividad principal cuando estemos con el Señor? ¿Lo sabían? Puede decirle al que está a su lado, ¿sabéis que cuando estés con el Señor, la actividad principal tuya y mía, si hemos nacido de nuevo, va a ser adorar al Señor, adorar durante toda la eternidad, reconocer su santo nombre? Lo podemos comprobar en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, desde el versículo 8, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Amén? Entonces, ¿cuál va a ser? ¿No? ¿Por qué necesitamos aprender, saber, discernir lo que es adorar? Porque adorar va a ser tu principal actividad. Si el Señor te ha salvado, si te has encontrado con el Señor, si has nacido de nuevo, si has nacido del Espíritu Santo de Dios, indefectiblemente eso te lleva a reconocer que Él es tu Salvador, tu Señor. Eso te lleva a crecer en adoración, en comunión con Dios. ¿Amén? ¿Cuántos nacidos de nuevo hay? ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Cuántos se han encontrado con Él? ¿Cómo fue tu encuentro con Él? ¿Tuviste la oportunidad de quebrar ese vaso de alabastro así cuando te encontraste con el Señor? ¿O todavía lo tenés guardadito? Así que lo primero que observamos en las Escrituras, ¿no? Lo que dice acá, es que un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios. Un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios. Al que ama, ¿cómo? Intensamente. ¿Cuántos me acompañan al Salmo 18?
vamos a ver lo que decía el rey David. Siempre que hablamos de adoración, también citamos a David, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué decía David en uno de los salmos? Salmo 18, dice, mire cómo arranca, ¿no? Cómo la relación de David con el Señor. Que el salmo arranca diciendo, ¿cómo es? Te amo, Jehová. Te amo, Señor. Miren la relación del hombre con Dios, de la persona, del Hijo de Dios con el Padre. Dice, te amo, Señor. Te amo, oh Jehová. Para después, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer así? Del 1 hasta el 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Miren cómo lo que dice este salmo, como el Señor, te amo, Señor. ¿Usted comenzó alguna oración alguna vez diciendo, te amo, Señor? Te amo, Dios. O comenzamos diciendo, Señor, acá te traje el listado de lo que necesito. ¿No? Y tengo más. Después vengo por más. ¿No? Acá David, ¿no? Dice, te amo. Te amo, oh Dios mío. Y después comienza a invocarle porque reconocía que es digno, que Dios es digno de ser alabado. ¿Cuántos aman a Dios? Ese amor a Dios te tiene que llevar a adorarle. Ese amor al Señor te tiene que llevar a exaltar su nombre. Ese amor al Señor va más allá de la electricidad, ¿no? Por eso decía que verdaderos adoradores es el título de hoy, porque podemos ser adoradores en función a la electricidad. Si funciona el teclado, adoro al Señor. Si funciona la guitarra o la batería, bueno, la batería no depende en este caso, ¿no? Pero quedaría medio complicado, ¿no? Si adoramos con la batería. Pero, ¿de qué depende mi adoración al Señor? Voy a preguntarle a la persona que está a tu lado, ¿de qué depende tu adoración al Señor? Sí, nos sentimos un poco extraños, ¿verdad? Ahí como, pero ¿qué me importa si yo vengo a adorar al Señor? Si hay luz, si hay guitarra, si hay teclado, si hay micrófono, no me importa porque necesito, mi vida necesita adorar al Señor. Y David comenzaba, mire que ahí no había micrófono, no había electricidad. Y David comenzó diciendo, te amo Dios. Amén. Se escribe acá, por lo tanto, si la adoración no surge como una respuesta genuina de nuestro amor a Dios, ¿no? Si el adorar a Dios, ¿no? Si el sacar de lo más profundo de mi ser no surge como una respuesta genuina de que estoy delante de la presencia de Dios, lo que pueda hacer no es más que un rito religioso, ¿verdad? ¿O no? Todo lo que pueda hacer, ¿no? Si yo no estoy consciente de que estoy parado delante del Señor, de que tengo que sacar, no tengo que venir con un corazón sincero, contrito, humillado, reconociendo, ¿no?
su santidad, su señorío, su grandeza, su belleza. Si no sale eso de mí, yo puedo tener el mejor equipo de música, puedo tener la mejor banda musical, pero no estaría adorando. ¿Ah? ¿Se entiende? Más o menos para dónde vamos. Se entiende que la adoración no depende, no comienza allí, ¿no? Entonando una canción o algo superficial, sino que la adoración viene desde adentro, viene de reconocer, viene de lo más profundo del ser. Ahora, el verdadero amor a Dios. ¿Cuántos saben que el verdadero amor a Dios implica una entrega absoluta? ¿Cuántos saben que el Señor nos enseñó eso, verdad? Entrega absoluta. ¿Qué hizo Dios por vos? ¿Cómo, hermana Marisa? El Señor lo entregó todo. ¿Qué nos enseña esto? De como hijos suyos nos lleva a entregarlo todo. ¿Amén? Podemos encontrar una ilustración de esto, ¿no? En el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaban los corderos, ¿verdad? Cuando se quemaba, se presentaba ahí el holocausto y se quemaba todo, ¿verdad? Había otras ofrendas donde se guardaba ciertas partes, ¿verdad? Para los sacerdotes, para el que ofrecía el holocausto. Pero la ofrenda del Señor significa todo quemado. Todo quemado. Así podemos decir que adoración es una ofrenda del todo quemado. El Señor se dio, como decía mi hermana, todo. No escatimó, decía la hermana, nada, sino que lo entregó todo. De eso se trata la adoración. Dios se entregó sin reservas. Y el apóstol Pablo, ¿no? Se ve que quizás estaban pensando en eso cuando dijo en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, preséntense al Señor como un sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios. Dice también Efesios 5:2, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Por lo tanto, adoración también tiene que ver con sumisión, con obediencia, porque eso vino a hacer el Señor Jesucristo. Fue obediente hasta la muerte,
muerte de cruz. Amén. Entonces la adoración tiene que ver con eso, con sumisión, tiene que ver con obediencia, con estar rendido al Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir adoración es obediencia? A algunos le está costando. Pero dice así la palabra, ¿no? El Señor fue ejemplo, ¿verdad? Y vino y se entregó. La conclusión de esto es que no podemos reducir la adoración a unas bonitas expresiones, ¿verdad? Unas bonitas palabras. Porque antes de que Dios escuche lo que decimos, antes de que salga la palabra de mi boca, primeramente Dios ¿qué hace? Mira los corazones. Esta fue la razón por la que el Señor, por la que los discípulos decían, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, ¿no? Mateo 7:6, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El problema consistía en que cuando ofrecían su adoración, lo decían de labios, ¿no? Te adoro, Señor, te necesito, tú eres grande, tú eres misericordioso, tú eres todo para mí. Y después que decían eso, desaparecían como los ninjas, ¿viste? Ni el humo quedaba. ¿Verdad? No había obediencia a la palabra. La adoración surge de un corazón que ama y se entrega completamente a la voluntad de Dios. Orar es adorar también. Amén. Cantar tiene que ver con la adoración. Amén. Tiene que ver. Pero orar, cantar al Señor, entonar una canción al Señor, es el fruto, ¿verdad? Es el fruto de lo que primero hay en mi interior para con el Señor, del reconocer al Señor. ¿No? Amén. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Dice, ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, y dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero ¿cómo dice? ¿Cómo? A la expresión verbal, a la expresión de nuestros labios lo dice como frutos. ¿Cuál es el fruto? ¿No? El cantarle a Dios, el entonarle una canción, el buscar su presencia, es el fruto de que primero el Señor me llevó a reconocerle, me llevó a reconocer mis pecados, a volverme del mal camino, de donde estaba perdido, y a encontrarme con Él. Amén. Gloria a Dios. Acá le quise añadir algo a esto y ya no entiendo la letra.
que quería decir que nuestra reverencia a Dios, nuestra admiración, ¿no?, al Señor surge y crece en nosotros al considerar por medio de su palabra, ¿no?, al escudriñar su palabra, al conocer lo que es Él, ¿no? ¿Cómo le conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Él para adorarle, ¿no? Conocemos a través de la lectura de su palabra, del estudio de su palabra, ¿no? Comenzamos a conocer su naturaleza, sus atributos, ¿no? A ver el carácter de Dios y a comenzar a admirar lo maravilloso que es la obra de Dios en el ser humano. Comenzamos a ver ese amor de Dios, ¿no? Cómo se fue expresando de diferentes maneras a diferentes personas en diferentes tiempos y usando a diferentes personas en su palabra, ¿verdad? Y allí comenzamos a conocer a Dios, comenzamos a enamorarnos. ¿Cómo se enamora alguien de otro alguien? ¿Nadie se enamoró alguna vez acá? No dice nadie por eso. Conociendo, ¿Ah? Conociendo. Conociendo. ¿Sí? Conociendo, ¿verdad? Y al Señor, ¿cómo lo conocemos? Por su palabra. Cuando el Señor hace esa obra maravillosa en nuestra vida, ¿no?, nos lleva a ¿qué? A querer conocerle. Nos lleva a querer conocerle. Y ese querer conocerle me lleva, no sé, a buscar una Biblia, a comprarme una Biblia y a comenzar a conocerle. A ver qué hizo Dios. ¿Cómo lo conozco al Señor? Y ver la maravillosa palabra de Dios. Y cada versículo, cada palabra de Dios, cada expresión del amor de Dios me lleva a crecer más en cuanto a mi deseo de adorarle, de bendecirle. Por eso decía que es algo que el Hijo de Dios tiene que ser automático. Estoy en la presencia de Dios, me arrojo delante de los pies del Señor. Ese es mi deseo, adorarle al Señor, bendecir su nombre. Bueno, amén. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Que Dios es omnisciente, que Dios es todopoderoso, que Dios es sanador. ¿Cuántos saben que Dios es omnipresente? ¿Cómo lo sabemos? Cuando vamos a su palabra. ¿Cómo lo aprendemos? Cuando vamos a su palabra, ¿no? Y eso, el Hijo de Dios se enamora de ese Dios maravilloso porque lo comienza a conocer. Comienza a conocer la obra y comienza a conocer la obra que está haciendo en mi vida. Comienza a conocer la obra que el Señor está haciendo en mi vida. ¿Cómo era yo antes de Cristo? ¿Y cómo estoy ahora en Cristo? ¿Qué es lo que el Señor va mostrándome que debo cambiar? ¿O qué va cambiando el Señor en mi vida? ¿No? ¿Cuántos mares, cuántos ríos te abrió el Señor en tu vida? ¿Cuántas sogas te tiró el Señor? Algunas las cerraste y otras no. Pero todo eso vamos viendo en su palabra y eso va llevando a que, como decía mi hermano Sebastián, vamos conociendo al Rey de Reyes, voy conociendo al Señor de Señores, y eso me lleva a que tenga ese deseo cada día de adorarle, de exaltarle, de bendecirle, de conocerle más. La adoración va más allá de nuestras acciones de gracias por sus bendiciones recibidas. Debemos hacer una diferencia allí, ¿verdad? Que una acción de gracia, bueno, yo vengo a darte gracias, Señor.
por esto otro. Y la adoración al Señor. Yo vengo a adorarte por lo que vos sos, Señor. Vengo a adorarte por lo que vos sos. Por lo que te conozco a través de tu palabra. Amén. Mientras la acción de gracias hace foco de nuestra atención en las cosas que hemos recibido de Dios, la adoración se centra en lo que Dios mismo es. ¿Amén? A ver, podemos pensar o imaginar, ya que hablamos de novios. Los novios, ¿verdad? Allí están en el momento, ¿no? Donde las mariposas vuelan, de colores y las flores, ¿no? En plena primavera, ¿no? Y ella piensa en él, y él piensa en ella, ¿verdad? ¿Cuántas han pasado alguna vez por eso? Alguna dice no. ¿No? Imaginen los novios, ¿no? El novio de repente se presenta a la novia, le regala un anillo, ¿no? Y la novia enamorada, obviamente, dice: ¡qué lindo! Gracias por este anillo tan hermoso, que te habrá costado mucho, qué lindo, cómo sabes mis gustos. ¿No? Mientras se coloca el anillo, le das gracias por el anillo, ¿no? Pero después ya no le da más gracias por el anillo, porque ya está, ya lo tiene el anillo. Se quiere más cosas. Tiene más cosas. Pero, claro, ese es después de los años. Pero en ese momento, como yo describía, ¿no? La primavera, ¿no? Las flores, las mariposas, ella admira al novio, ¿no? Piensa, ¿no? Qué lindo, qué amado que tengo, ¿no? Es el amor de mi vida, ¿no? Y ya dejó de lado el anillo, ¿no? Porque esa fue la acción de gracias. Gracias porque sabes mi gusto, gracias porque es tan bonito, mirá la perla que tiene, ¿no? Pero después ya está, ¿no? Y ella se va pensando: ¡ah, qué novio! Y él también, ¿no? Así, ¿verdad? Enamorados, están en la etapa de enamoramiento. Pero se admira al uno al otro, claro, ¿no? Pero ¿a qué vamos? ¿No? A diferenciar lo que es la acción de gracia de lo que es admirar por lo que es. ¿Sí? Y a Dios, ¿no? Todo hijo de Dios, toda persona que ha nacido de nuevo, ¿no? A veces sí le agradecemos porque, no sé, conseguí el trabajo, porque me sanó, porque me dio sabiduría para tomar decisiones buenas en alguna situación específica. Fue buenísimo, ¿no? Pero el Hijo de Dios tiene que crecer en la adoración por lo que Dios es. Amén. Son dos cosas buenas y necesarias, pero qué bueno creer, ¿no? Adorar al Señor por lo que es Él, por sus atributos. Entonces Dios nos llama a crecer, a ampliar nuestro concepto de adoración un poco más. Que no es gracias por este vaso de agua, Señor. Y sí, gracias, Señor, por este vaso de agua. Pero te amo por lo maravilloso que sos. Te amo porque cada vez que voy a tu palabra puedo ver tus maravillas, puedo ver tu carácter. Que eres un Dios justo, un Dios verdadero. ¿Cuántos quieren ser verdaderos ahora? Amén. El apóstol
Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Expresa, ¿verdad?, lo que somos en el Señor. Y eso que somos, ¿no?, debe generar algo en nosotros. Y dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que dice el apóstol Pablo, hermanos, somos linaje escogido por Dios. Somos real sacerdocio, somos nación santa, hermanos, somos pueblo adquirido por Dios. Y esto de que somos pueblo, que somos el linaje, los sacerdotes del Señor, se nos tiene que llevar ¿a qué? A anunciar ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. ¿Y cómo anunciamos las virtudes? ¿Cómo conocemos las virtudes? Otra vez, cuando vamos a su palabra, ¿no? Conocemos las virtudes y ese amor y esa devoción, esa adoración al Señor nos lleva a anunciar las virtudes de nuestro maravilloso Dios, ¿no? Y luego podemos cantar cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. ¿Cómo dice más esa canción? La belleza de mi Señor nunca será agotada. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor. ¿Para cuántos el Señor es bello? ¿Por qué no se pone de pie en esta mañana y puede cantarle? Cantamos juntos al Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Vamos a hacer una vez más. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Aleluya. Cuán bello es el Señor, ¿verdad? Cuán hermoso es Él, cuán glorioso es su nombre, cuán justo, cuán misericordioso es el Señor. ¿Cómo no exaltarle con nuestra vida si hemos nacido de nuevo?
cómo no sacar de lo más profundo de nuestro ser palabras de gratitud hacia Él. Más allá de lo que recibimos, porque todo lo recibimos de su mano. Pero debemos crecer en lo que es la adoración al Señor y exaltarle por lo que Él es. Voy a invitar a mis hermanas Griselda y Silvia, que pueden estar. Se olvidó. Y pensaba, como leía mi hermana Griselda, mientras las hermanas van sirviendo, pensaba en lo que leía mi hermana, ¿verdad? Y nosotros con el grupo de alabanza también lo charlamos un poquito antes. Y hablábamos de esta mujer, ¿no? De cuando Jesús fue ungido en Betania. Esta mujer que llevó ese frasco de alabastro, ¿no? Ese perfume de nardo puro, dice, y decíamos que ese perfume de nardo puro equivalía, o el costo era de todo el sueldo de una persona durante un año. Ese era el valor de ese perfume. Y esta mujer fue y lo quebró y perfumó al Señor, ¿verdad? Y el Señor decía que era necesario, porque luego se levantó Judas y dijo, pero ¿cómo van a adorar así? Sin música. ¿Cómo van a adorar así si no hay electricidad? No, habría que cerrar la iglesia. Pero el Señor dijo, no, es necesario. Es necesario que esto suceda, porque después le iba a anunciar lo que vendría, ¿no? Su muerte. Y ya estaba la mujer preparando su cuerpo, ¿verdad? Y el Señor decía más, ¿no? Decía, y esto le va a contar a ella. Porque ella quebró, derramó ese perfume de nardo puro, que era un perfume de reyes. Pero lo tenía esta mujer preparado para el Señor. ¿Qué perfume tenés preparado para el Señor? ¿Qué tenés preparado para tu Señor? Cada día de tu vida. Y hablábamos hoy que esta mujer quebró ese vaso de alabastro que contenía ese perfume. Y quebrarlo quiere decir que está roto y que no se puede volver no puede volver parte del perfume porque está quebrado el envase, ¿verdad? Y habla de que cada uno de los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, los que reconocen su nombre, los que han sido salvos, eso tenemos que hacer cada vez que vamos a la presencia del Señor. Quebrarnos y derramarnos por completo. No guardarnos nada porque es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores que le adoren. ¿Cuántos adoradores al Señor hay en esta mañana? ¿Por qué no te derramás delante de la presencia del Señor? ¿Por qué no en esta mañana que vamos a participar de la cena, no te derramás ahí delante de la presencia del Señor? Y lo comenzás a adorar y que puedas sacar palabras de agradecimiento, palabras de exaltación a su nombre, pero por lo que el Señor es para vos, por lo que estás aprendiendo cada día en su palabra, por lo que el Señor es.
¿Por qué no enamorarte del Señor? ¿Sí? Enamorarte más del Señor en esta mañana y ampliar el concepto de adoración. Amén. Ampliar el concepto de adoración y saben que esta mujer no sabía que iba a estar esto en la Biblia. Ella no lo hizo porque después dijeron, bueno, haces esto y después voy a escribir acerca de vos. No, ella actuó en modo de adoración al Señor. Se derramó, se quebró delante de la presencia del Señor. Y ahora nosotros podemos adquirir esta información, ¿no? Sabiendo de que esto nos hace crecer en adoración al Señor. ¿Amén? ¿Por qué no te derramás ahí delante de la presencia del Señor? ¿Por qué no le pedís perdón al Señor? Si necesitas pedirle perdón por alguien. ¿Por qué no te movilizás si es necesario? ¿Sí? Si necesitas pedirle perdón a alguien, ¿por qué no te movilizás? Porque eso también hace la adoración. La adoración moviliza. La adoración te mueve, te lleva. Si necesitas estar a cuenta con Dios, este es el momento. ¿Sí? Podríamos tener música, ¿verdad? Instrumentos, micrófonos. Pero el Señor busca verdaderos adoradores. El Señor busca verdaderos adoradores que no dependan de un contexto, sino que dependan de su relación personal con Él. Que dependan de Él. Te animo a que no seas indiferente en esta mañana a la presencia de Dios y puedas estar buscando su nombre, puedas estar hablando con Él. Había los que eran indiferentes, decían, ¡uy, cuánto! Ese perfume el costo de ese perfume lo podríamos haber hecho plata y podríamos haber dado ese dinero a los pobres. Eso hacía los que pensaban indiferente de la presencia de Dios. Pero otros aprendían de la actitud de esta mujer, que era derramarse, que era quebrarse, que era reconocer, que era buscar, que era encontrarse con el Salvador. ¿Sí? Qué diferente, ¿no? Es saber de que estás frente al Salvador, a tu Señor. Yo creo que no podía quedarme parado o sentado o siendo indiferente, porque si yo sé que está el Señor, yo corro a sus pies. Yo corro a sus pies porque Él es mi Salvador. Porque yo estaba muerto en delitos y pecados. Y Él vino a mi vida. ¿Cómo ser indiferente ante la presencia del Señor? No me puede dar igual saber de que estoy delante de la presencia del Señor. Esta mujer no le dio igual, ¿no? Esta mujer vio al Señor y su objetivo era adorarle. Vio al Señor y su objetivo era quebrar, derramar ese perfume. Amén.